Bueno, pues mirando esta agresividad por parte de la OTAN, estas declaraciones bastante beligerantes por parte de Mark Rutte, su secretario general, seguro que vamos a hablar durante mucho tiempo pues, sobre estas cuestiones, hablando además de que hay que aumentar el gasto en defensa precisamente, también ya no solo por lo que está sucediendo en la guerra en Ucrania, sino por la llegada de Donald Trump. Precisamente es el hombre sobre el que vamos a hablar en estos momentos, es el hombre del año, según la revista Time, ha sido oficial ya hace apenas unas horas y te quiero preguntar por esto, Adrián, porque ha llamado la atención, se opone a los ataques con misiles ATACMS contra Rusia. Dice que esto es una auténtica locura, que cree, no lo ha asegurado, que cree que Biden dio esta aprobación y dice que bueno, que hay que buscar una solución diplomática, ¿no? Que la solución no es lanzar misiles contra Rusia. Quiero saber si te crees a Donald Trump y si crees que esto puede acercar pues a un diálogo, a una solución de este conflicto. Bueno, una buena pregunta. Vamos a ver. En principio parece que todos los interlocutores están dando por hecho que Donald Trump va a poner en marcha una nueva política internacional a partir del 20 de enero, sobre todo con respecto a Europa, ¿no? Hay muchas dudas con respecto a qué es lo que va a hacer o no hacer en Oriente Medio, en el Pacífico, pero parece que se da por supuesto que en Europa y con respecto al conflicto en Ucrania va a tener una política distinta, ¿no? Y evidentemente, claro, dentro de esa intento de poner en marcha una política distinta, pues entra el no agravar radicalmente la situación a través de instrumentos como han sido muy claramente en el último momento. Ha habido toda una serie de medidas de la OTAN directamente destinadas a provocar a Rusia una escalada, ¿no? Pero en el último momento, ya de forma muy clara y muy radical, teníamos estas dos, primero, amenazas, que eran el lanzamiento de misiles de largo alcance contra Rusia, y segundo, el desplazamiento ya directo y abierto de tropas de la OTAN a Ucrania, ¿no? El primer paso ya se ha dado, a pesar de que hubo unas advertencias clarísimas de que los países que colaboraran en el lanzamiento de estos misiles de largo alcance se podían considerar en guerra con Rusia. Y así todo se ha hecho. Y tomaron la decisión Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, ¿no? Y bueno, es evidente que cada nuevo lanzamiento de estos misiles es en sí mismo un riesgo de entrada en guerra directa entre la OTAN y Rusia. Por lo tanto, si lo que se quiere es asegurar a toda costa esa guerra, pues se continúa con el lanzamiento de misiles. Si lo que se quiere es evitar esa gran guerra, pues es evidente que en ese punto, por lo menos, hay que dar marcha atrás de forma inmediata, ¿no? En ese punto, y vamos a ver qué pasa con el desplazamiento de tropas, porque no sé si es una cuestión simplemente de amenazas o de realidades, pero Francia, Gran Bretaña, Polonia siguen dando vueltas a este tema. Hoy se reunían para hablar de ese tema precisamente Macron y Donald Tusk en Polonia, y decían, bueno, que iban a concretar las medidas a tomar para un desplazamiento de tropas, que creo que han hablado de 40.000 a Ucrania, de tropas en principio aparentemente francesas y polacas. Siempre al final, en las últimas declaraciones, antes no, pero en las últimas declaraciones añaden la coletilla de en caso de que haya un acuerdo, de paz como garantes de este acuerdo. Pero esto no se lo cree nadie. Es decir, no tiene ningún sentido cuando todavía no ha empezado ningún tipo de negociación que se empiece a concretar cuántos soldados vamos a enviar, cómo los vamos a enviar para garantes de ese acuerdo. Si están ahora hablando de esto y planificando eso, es porque no están pensando en hacerlo después del acuerdo, sino precisamente antes del acuerdo y dentro de esa estrategia de escalada, ¿no? Bueno, esto es lo que puede ser también muy preocupante si avanza en la dirección en la que están amenazando, probablemente antes del 20 de enero. Sobre Donald Trump en concreto, escépticos hay que ser, viendo las continuas contradicciones que tuvo en su primer mandato, etcétera, ¿no? Pero, ya digo, todos los interlocutores parece que están dando por supuesto que efectivamente sus defensores y sus enemigos, que efectivamente a partir del 21 de enero va a haber una nueva política internacional por parte de Estados Unidos, al menos en lo que respecta a Ucrania. Y claro, esto tiene muchísimas consecuencias. Si se llega a un acuerdo con Rusia, no va a ser de inmediato, será seguramente cuando Rusia
asiente, digamos, esos avances territoriales en los que acaba de empezar, pero va a necesitar todavía unos meses para consolidarlos, y probablemente esto implicará un acuerdo en el que habrá una serie de territorios que pasen a Rusia, territorios probablemente de lo que se ha llamado Novorrusia, pero incluyendo por lo menos Odessa y el acceso al Mar Negro, y luego se definirá un nuevo estatus institucional necesariamente para el resto de Ucrania, y inmediatamente tendrá que venir el fin de la OTAN, que esto es probablemente lo que le puede preocupar clarísimamente a Mark Rutte, claro, porque la OTAN en un contexto de paz en Europa no tiene sentido, ¿no? Algo que Rusia venía reclamando ya antes del conflicto, y como razón para evitar, como vía para evitar el conflicto, era la necesaria negociación de un contexto de seguridad estratégica en Europa. Entonces, ese contexto va a haber que negociarlo en ese momento. Y esa negociación implica la desaparición de la OTAN, cuya finalidad es cercar y atacar a Rusia. Si le quitamos esa finalidad, la OTAN no tiene sentido, ¿no? Entonces, la OTAN va a desaparecer de forma inmediata, y esto es, lógicamente, pues a Rutte le han puesto ahí para que avance en una dirección distinta, ¿no? Pero bueno, ese probablemente, ya digo, que será el primer paso de una nueva configuración estratégica de Europa, que avanzará seguramente también a la vez que cambia la configuración política de algunos países europeos claves, y con ella probablemente también la de la Unión Europea en sí misma. Pues precisamente seguimos viendo más declaraciones por parte de Mark Rutte. Dice literalmente: Rusia está recuperando su fuerza mucho más rápido de lo que esperaba la OTAN. Dice que a pesar de los mejores esfuerzos de los amigos ucranianos, Rusia reconstruye su fuerza mucho más rápidamente de lo que esperaba la alianza, y está aprendiendo rápidamente de sus errores. Dice, eso sí, que no ven una amenaza inmediata por parte de Rusia, pero que sí que hay acusaciones contra supuestos ataques híbridos contra países de la OTAN. Afirmó que China produce armas entre 5 y 6 veces más rápido que Estados Unidos. Pendientes de Rutte, te quiero preguntar por Donald Trump. Es el personaje del día, sin duda el personaje del año, también según la revista Time, y habla de que se opone a los ataques con misiles ATACMS. Quiero saber si te sorprende esta declaración, porque me acuerdo, Luis, hace unas semanas que decíamos, hombre, Ucrania está atacando, Biden está dando el permiso, esperábamos algunos una respuesta, ¿no? Una valoración por parte de Donald Trump, que después de varias semanas por fin se ha pronunciado y dice que está en contra, que esto puede escalar aún más el conflicto, que no es una solución, dice. Sí, y está claro que esa decisión de utilizar o de dar autorización para que Ucrania utilizara los misiles ATACMS, pues partió de la Casa Blanca, voy a decir de la Casa Blanca, no voy a personalizar porque no sabemos a ciencia cierta quién dio esa orden, pero por lo menos vamos a circunscribirlo a la administración Biden. La nueva administración Trump, seguramente, por lo que ha demostrado y por las declaraciones que confirman esa línea más pacifista y de no injerencia en ciertos asuntos que propugna Donald Trump y que le van a distinguir de lo que ha sido esta administración Biden, van en esa línea. Donald Trump ha dado prueba de querer llevarse bien o lo mejor posible con ciertos líderes a la escena mundial. Obviamente, pues ha invitado, por ejemplo, también a Xi Jinping a su toma de posesión para recomponer un poco las relaciones, aunque luego en lo comercial pues impondrá aranceles y llevará a cabo una política pues quizá mucho más feroz de lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, pero en su ánimo, en esas líneas estratégicas que está intentando marcar y sobre las cuales construir la nueva administración Trump, pues son unas líneas mucho más aislacionistas en cierto sentido, y de ahí que, bueno, pues obviamente se haya opuesto a que estos misiles se hayan utilizado en el caso ruso. Lo que decíamos la semana pasada y que nos confirman estas manifestaciones del presidente electo es que la administración Biden está intentando dejar las cosas lo más enrevesadas posibles o lo más atadas posibles en función de sus intereses, lo que han sido sus actuaciones en estos 4 años, para complicar, no impedir, pero sí para complicar a la nueva administración Trump las políticas que quiera llevar a cabo, sobre todo en la escena internacional. Sobre todo en los primeros meses, como decía Adrián, nos estamos confiando mucho a Donald Trump. Yo creo que por lo menos la esperanza la podemos mantener, pero el pensar que el día 20 de enero Donald Trump va a llegar a la Casa Blanca y todo se va a acabar de manera satisfactoria,
es un error. Obviamente el presidente electo ya tiene un dossier, tiene una preparación conforme van pasando estos meses, estas semanas de transición y de traspaso de poderes durante los cuales la administración Biden sigue plenamente en funciones, no hay un periodo de interinidad como en Europa. Esa transición del poder ya tiene obviamente algo de rodaje, pero el 20 de enero Donald Trump tendrá que afrontar problemas internos y de deshacer pues, aquellas cuestiones que él también ha prometido en campaña, pero que son mucho más fáciles de resolver y que se pueden llevar a cabo mediante la firma de alguna orden ejecutiva. Seguro que el 20 de enero tenemos al presidente Donald Trump ya en el despacho Oval, pues con una amplia carpeta de dosieres con órdenes ejecutivas, dando orientaciones y dando órdenes, valga la redundancia, de aquellas políticas que quiere deshacer de la administración Biden y de aquellos impulsos que quiera dar para sentar las bases de ese nuevo mandato. Pero probablemente hasta más o menos marzo no podamos ver una traslación ya patente y manifiesta a lo que es la política exterior, los contactos con Putin, si no directamente, sí de manera indirecta, ya se están llevando a cabo, eso está fuera de todo cuestionamiento, pero los frutos no van a llegar de manera inmediata una vez tome posesión. Lo que Donald Trump está haciendo es intentar darle la vuelta a la tortilla. Bueno, Donald Trump no es ningún ingenuo, va a defender los intereses de Estados Unidos y es consciente de que los intereses de Estados Unidos pasan por acabar con la guerra en Ucrania, porque eso hace que Estados Unidos tenga que dedicarle unos recursos, tanto económicos como materiales, humanos de momento no, que podrían emplearse para otras cosas, como por ejemplo para consolidar pues, ciertas políticas económicas, mejorar el mercado de trabajo, bueno, cuestiones más de política interior, que al final para lo que le han votado y lo que ha sustentado su campaña electoral con el éxito que ha tenido, ¿no? El America First. Y a partir de ahí, pues lo que nos queda a los europeos, pues tendremos que afrontarlo nosotros solos. Donald Trump incluso ha amenazado a los estados europeos con abandonar la OTAN, que Estados Unidos abandone la OTAN, si nosotros, los Estados miembros de Europa, no contribuimos en la medida en la que deberíamos hacerlo. Bueno, pues esa es otra posibilidad. Europa también tiene que saber afrontar este tipo de dificultades, con la esperanza de que Europa siempre se ha crecido en la adversidad, precisamente por eso que está en sus orígenes, y a partir de aquí, pues bueno, como yo he dicho muchas veces, creo que Europa debe de hacerse mayor ya, debe de hacer las cosas por su cuenta, manteniendo la mejor de las amistades con Estados Unidos, sin abandonar la OTAN. Si la OTAN, como dice Adrián, fallece, pues que sea por otros estados, pero no por los estados europeos. Yo creo que para nosotros pues es beneficioso y sobre todo por esa nueva situación que se puede abrir de cara a los próximos años, pero a partir de aquí la Unión Europea y los Estados miembros deben seguir ese camino de defensa europea que ya avanzaban en los últimos años algunos documentos y procurar que las cosas en Europa las hagamos a la europea y no supeditados a intereses pues, coyunturales de políticas en Estados Unidos, en Canadá o por cualquier otro lado en función de las dinámicas electorales. Bueno, pues pendientes de Europa, de Estados Unidos y de Donald Trump, vamos también a mirar a últimas horas en este sentido. Llevamos varios días pendientes de la situación, de la tensión en Siria. Se hablaba de un golpe para Rusia, sobre todo el foco estaba puesto en sus bases militares, pues ojo a la portada de la agencia Bloomberg. Dice que Rusia está cerca de llegar a un acuerdo con el nuevo liderazgo de Siria para mantener dos bases militares vitales en el estado de Oriente Medio, un objetivo clave del Kremlin después de la caída del presidente Bashar al-Assad. Según Bloomberg, se están llevando a cabo negociaciones para que las fuerzas rusas permanezcan en el puerto naval de Tartus y en la base aérea de Meymin. Es lo que apuntan personas con conocimiento del asunto en Moscú, Europa y Oriente Medio. El Ministerio de Defensa de Moscú cree que tiene un acuerdo informal con Hayat Tahrir al-Sham, la antigua rama de Al-Qaeda, que lideró la ofensiva para derrocar a Assad para que permanezca en las bases sirias. Es lo que apunta la fuente rusa. La situación aún podría cambiar en medio de la inestabilidad en Siria, como es bastante lógico. La base naval es el único centro de operaciones de Rusia en el mar Mediterráneo, mientras que el aeródromo se utiliza para abastecer las operaciones de seguridad de Rusia en África, lo que permite proyectar influencia política y económica y restaurar parte de la autoridad que tenía Moscú durante la Guerra Fría
en el continente. Ayer les contábamos que Rusia presionaba a Assad para que huyera de Siria tras concluir que la guerra estaba terminada, que la guerra estaba perdida. Ahora sabemos, según la agencia Bloomberg, que Rusia está muy cerca de un acuerdo con los nuevos líderes de Siria para mantener allí sus bases militares, una de las cuestiones cruciales después del caos que se ha producido en Siria en las últimas semanas. Aníbal, te quiero preguntar por esto, por Donald Trump. Tú has dicho muchas veces que no eres muy optimista en torno a un acuerdo. ¿Qué te parece esto que dice? Que bueno, se opone a los ataques con misiles ATACMS. ¿Es un primer paso? ¿Se puede valorar como un paso positivo o sigues sin creerte a Donald Trump? Sergio, yo sigo insistiendo de que los que están detrás del gobierno de Biden, los que están dando las órdenes hoy, están tomando muy a serio hacerle la vida más difícil a Donald Trump en ese ingreso al gobierno, al próximo gobierno a partir de enero. Ya era difícil para Donald Trump y hoy se lo están haciendo más difícil todavía. Como dijimos antes, negociación es muy difícil de que se llegue a un acuerdo por negociación, dado que hay puntos de vista totalmente diferentes, tanto sea del lado de Donald Trump, como también lo hay por parte del lado ucraniano, del señor Zelensky, y por parte de Rusia. Entonces, aquí no creo, y si Europa, Reino Unido, Francia, insisten en un cese al fuego, creo que eso es un caballo de Troya más que nada. Es usarlo con la misma intención que dejaron ver años anteriores. Rearmar a Ucrania, prepararla mejor, ya corregir errores que cometieron y crear mejores defensas para Ucrania. Yo creo que esto es un caballo de Troya. Un cese al fuego va a ser como un caballo de Troya contra Rusia. El hecho de esas tropas, pretender colocar 40.000 tropas europeas dentro del territorio ucraniano, lo deja ver a las claras y creo que tanto Moscú como todo el Kremlin en sí tienen que darse cuenta de que esto es otra jugada perversa de la OTAN en su conjunto. La pregunta en lo que tú decías con respecto a Siria, yo creo que Rusia llegó en algún momento a un acuerdo. Esto no fue sorpresivo para Rusia, como nos quieren hacer ver, de que está todo el mundo sorprendido. Yo creo que aquí hubo un acuerdo, hubo algún tipo de intercambio, porque Rusia jugó mucho y dio mucho en estos últimos años para que el gobierno de Assad permaneciera en su lugar y con toda la intención de recuperarle el otro 30 o 40% del territorio ocupado por Estados Unidos y otros grupos que no son, digamos, seguidores de Assad. Entonces, creo que esta sorpresa que tuvimos nosotros, los de afuera, no creo que haya sido una sorpresa para Rusia, no creo que haya sido una sorpresa para Irán tampoco, que se quedó muy quieto. Entonces, deja ver que hubo aquí una negociación o un intercambio por lo que está sucediendo en Ucrania, tal vez. Lo vamos a ver y saber más adelante. Tengo suposiciones, pero con suposiciones no informamos, sino que llegamos al nivel de la desinformación. Entonces, no me quiero jugar a dar mi opinión personal, pero sí se la están haciendo difícil a Donald Trump y no creo que se llegue, como vengo diciendo, a un acuerdo, a una negociación tan brevemente en el mes de enero. Nos esperan, como dije, semanas y tal vez un par de meses muy difíciles en terreno ucraniano. Y no quiero ni pensar si se agrava más en los bombardeos en territorio ruso, pues las armas modernas que tiene Rusia se van a ver más seguido también, Sergio, indudablemente.